María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 3 de diciembre. San Francisco Javier, patrono de los misioneros. Francisco nació en el castillo de Javier, Navarra, el año 1506. Cuando estudiaba en París, se unió al grupo de San Ignacio. Fue ordenado sacerdote en Roma el año 1537 y se dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó al oriente, evangelizó incansablemente la India y el Japón durante 10 años y convirtió muchos a la fe. Murió el año 1552 en la isla de Sanchón Sacián, a las puertas de China. Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a evangelizar hasta los confines de la tierra. San Francisco Javier es uno de esos. Con razón ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones, y el Papa Pío X lo nombró patrón oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. El famoso historiador Walter Scott comentó: el protestante más rígido y el filósofo más indiferente no puede negar que supo reunir el valor y la paciencia de un mártir con el buen sentido, la decisión, la agilidad mental y la habilidad del mejor negociador que haya ido nunca en embajada alguna. Francisco nació en el año 1506, en el castillo de Javier, en Navarra, cerca de Pamplona, España. A los 18 años fue a estudiar a la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde en el año 1528 obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Fabre, que sería como el jesuita y luego beato también. Providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor que sus compañeros. Al principio, Francisco rehusó la influencia de Ignacio, el cual le repetía la frase de Jesucristo: ¿de qué sirve a un hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad. Por fin, San Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los ejercicios espirituales. Francisco fue guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la gracia de Dios. Comprendió las palabras que Ignacio: un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contenerse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Llegó a ser uno de los 7 primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en Montmartre en el año 1534. Hicieron voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde ahí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa. Junto con ellos recibió la ordenación sacerdotal en Venecia 3 años más tarde, y con ellos compartió las vicisitudes de la naciente compañía. Abandonado el proyecto de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco
colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. En 1540, San Ignacio envió a Francisco Javier y a Simón Rodríguez a la India en la primera expedición misional de la Compañía de Jesús. Para embarcarse, Francisco Javier llegó a Lisboa hacia fines de junio. Inmediatamente fue a reunirse con el padre Rodríguez, quien se ocupaba de asistir e instruir a los enfermos en el hospital donde vivía. Javier se hospedó también ahí y ambos solían salir a instruir y a catequizar en la ciudad. Pasaban los domingos oyendo confesiones en la corte, pues el rey Juan III los tenía en gran estima. Esa fue la razón por la que el padre Rodríguez tuvo que quedarse en Lisboa. También San Francisco Javier se vio obligado a permanecer ahí 8 meses, y fue por entonces cuando escribió a San Ignacio: el rey no está todavía decidido a enviarnos a la India, porque piensa que aquí podremos servir al Señor tan eficazmente como allí. Pero Dios tenía otros planes y Francisco Javier partió hacia las misiones el 7 de abril de 1541 cuando tenía 35 años. El rey le entregó un breve por el que el Papa le nombraba nuncio apostólico en el Oriente. El monarca no pudo conseguir que aceptase más que un poco de ropa y algunos libros. Tampoco quiso Javier llevar consigo a ningún criado, alegando que la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios vestidos sin que nadie lo sepa. Con él partieron a la India el padre Pablo de Camerino, que era italiano, y Francisco Mancilas, un portugués que aún no había recibido las órdenes sagradas. En una afectuosa carta de despedida que el santo escribió a San Ignacio, le decía a propósito de este último que poseía un bagaje de celo, virtud y sencillez más que de ciencia extraordinaria. Otros 4 navios completaban la flota. En el barco viajaba el gobernador de la India, don Martín Alfonso Sousa, y además de la tripulación habían pasajeros, soldados, esclavos y convictos. Entre la tripulación y entre los pasajeros había gente de toda clase, de suerte que Javier tuvo que mediar en reyertas, combatir la blasfemia, el juego y otros desórdenes. Francisco se encargó de catequizar a todos. Los domingos predicaba al pie del palo mayor de la nave. Convirtió su camarote en enfermería y se dedicó a cuidar a todos los enfermos, a pesar de que, al principio del viaje, los mareos le hicieron sufrir mucho a él también. Pronto se desató a bordo una epidemia de escorbuto, y solo los misioneros se encargaban de cuidar de los enfermos. La expedición navegó meses para alcanzar el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur del continente africano y llegar a la isla de Mozambique, donde se detuvo durante el invierno. Después siguió por la costa este del África Oriental y se detuvo en Malidín y en Socotra. Por fin, la expedición llegó a Goa el 6 de mayo de 1542, tardándoles el doble de lo normal. San Francisco Javier se estableció en el hospital hasta que llegaron sus compañeros, cuyo navío se había retrasado. Goa era colonia portuguesa desde 1510. Había ahí un número considerable de cristianos, con obispos, cleros y varias iglesias. Desgraciadamente, muchos de los portugueses se habían dejado arrastrar por la ambición, la usura y los vicios.
hasta el extremo de que muchos abandonaban la fe. Los sacramentos habían caído en desuso. Se usaba el Santo Rosario para contar el número de azotes que mandaban dar a sus esclavos. La escandalosa conducta, los cristianos alejaban de la fe a los infieles. Esto fue un reto para San Francisco Javier. Además, fuera de Goa, había a lo más 4 predicadores y ninguno de ellos era sacerdote. El misionero comenzó por instruir a los portugueses en los principios de la religión y a formar a los jóvenes en la práctica de la virtud. Después de pasar la mañana en asistir y consolar a los enfermos y a los presos, en hospitales y prisiones miserables, recorría las calles tocando una campanita para llamar a los niños y a los esclavos al catecismo. Estos acudían en gran cantidad y el santo les enseñaba el credo, las oraciones y la práctica de la vida cristiana. Todos los domingos celebraba la misa a los leprosos, predicaba a los cristianos y a los hindús y visitaba las casas. Su amabilidad y su caridad con el prójimo le ganaron muchas almas. Uno de los pecados más comunes era el concubinato de los portugueses de todas las clases sociales con las mujeres del país, dado que había en Goa muy pocas portuguesas. Torricelli, el autor de la primera biografía de San Francisco Javier, que fue publicado en 1594, describe con viveza los métodos que empleó el santo para combatir aquella vida de pecado. Por ellos puede verse el tacto con que supo Javier predicar la moralidad cristiana, demostrando que no contradecía ni al sentido común ni a los instintos verdaderamente humanos. Para instruir a los pequeños y a los ignorantes, el santo solía adaptar las verdades del cristianismo a la música popular, un método que tuvo tal éxito que, poco después, se cantaban las canciones que él había compuesto, lo mismo en las calles que en las casas, en los campos, en los talleres. 5 meses más tarde, se enteró Javier de que las costas de la pesquería, que se extienden frente a Ceilán, desde el cabo de Comorín hasta la isla de Manar, habitaba la tribu de los Parabás. Estos habían aceptado el bautismo para obtener la protección de los portugueses contra los árabes y otros enemigos, pero por falta de instrucción conservaban aún las supersticiones del paganismo y practicaban sus errores. Javier partió en auxilio de esa tribu que solo sabía que era cristiana y nada más. El santo hizo 13 veces aquel viaje tan peligroso bajo el torrido calor del sur de Asia. A pesar de la dificultad, aprendió el idioma nativo y se dedicó a instruir y a confirmar a los ya bautizados. Particular atención consagró a la enseñanza del catecismo a los niños. Los Parabás, que hasta entonces no conocían siquiera el nombre de Cristo, recibieron el bautismo en grandes multitudes. A este propósito, Javier informaba a sus hermanos de Europa que, algunas veces, tenían los brazos tan fatigados por administrar el bautismo que apenas podía moverlos. Los generosos Parabás, que eran considerados de casta baja, extendieron a San Francisco Javier una acogida calurosa, en tanto que los brahmanes de clase alta recibieron al santo con gran frialdad y su éxito con ellos fue tan reducido que, al cabo de 12 meses, solo había logrado convertir a un brahmán. Según parece, en aquella época Dios obró varias curaciones milagrosas por medio de Javier. Por su parte, Javier se adaptaba plenamente al pueblo con el que vivía. Con los pobres comía arroz y dormía en el suelo de una pobre choza. Dios le concedió maravillosas consolaciones interiores. Con frecuencia decía Javier de sí mismo:
oigo exclamar a este pobre hombre que trabaja en la viña de Dios: Señor, no me des tantos consuelos en esta vida, pero si tu misericordia ha decidido dármelos, llévame entonces todo entero a gozar plenamente de ti. Javier regresó a Agoa en busca de otros misioneros y volvió a la tierra de los Parabás con 2 sacerdotes y un catequista indígena, y con Francisco Mancilas, a quienes dejó en diferentes puntos del país. El santo escribió a Mancilas una serie de cartas que constituye uno de los documentos más importantes para comprender el espíritu de Javier y conocer las dificultades con que se enfrentó. Nada podía desanimar a San Francisco. Si no encuentro una barca, dijo en una ocasión, iré nadando. Al ver la apatía de los cristianos ante la necesidad de evangelizar, comentó: si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar. Deseaba contagiar a todos con su celo evangelizador. El sufrimiento de los nativos a manos de los paganos y de los portugueses se convirtió en lo que él describía como una espina que llevo constantemente en el corazón. En cierta ocasión fue raptado un esclavo indio y el santo escribió: ¿les gustaría a los portugueses que uno de los indios se llevase a la fuerza a un portugués al interior del país? Los indios tienen idénticos sentimientos que los portugueses. Poco tiempo después, San Francisco Javier extendió sus actividades a Travancore. Algunos autores han exagerado el éxito que tuvo ahí, pero es cierto que fue acogido con gran regocijo en todas las poblaciones y que bautizó a muchos de los habitantes. Enseguida escribió el padre Mancilas que fuese a organizar la iglesia entre los nuevos convertidos. En su tarea solía valerse el santo de los niños, a quienes seguramente divertía mucho repetir a otros lo que acababa de aprender de labios del misionero. Los badagas del norte cayeron sobre los cristianos de Comoín y Tuticorin, destrozaron las poblaciones, asesinaron a varios y se llevaron a otros muchos como esclavos. Ello entorpeció la obra misional del santo. Según se cuenta, en cierta ocasión salió solo Javier al encuentro del enemigo con el crucifijo en la mano y le obligó a detenerse. Por otra parte, también los portugueses entorpecían la evangelización. Así, por ejemplo, el comandante de la región estaba en tratos secretos con los badagas. A pesar de ello, cuando el propio comandante tuvo que salir huyendo, perseguido por los badagas, San Francisco Javier escribió inmediatamente al padre Mancillas: «Os suplico, por el amor de Dios, que vayáis a prestarle auxilio sin demora. De no haber sido por los esfuerzos infatigables del santo, el enemigo hubiese exterminado a los Parabás. Y hay que decir, en honor de esa tribu, que su firmeza en la fe católica resistió a todos los embates. El reyezuelo de Jaffna, Ceilán del Norte, al enterarse de los progresos que había hecho el cristianismo en Manar, mandó asesinar allí a 600 cristianos. El gobernador Martín del Sousa organizó una expedición punitiva que debía partir en Negatapán. San Francisco Javier se dirigió a ese sitio, pero la expedición no llegó a partir, de suerte que el santo decidió emprender una peregrinación a pie al santuario del apóstol Santo Tomás de Milapur,
donde había una reducida colonia portuguesa a la que podía prestar sus servicios. Se cuentan muchas maravillas de los viajes de San Francisco Javier, además de la conversión de los numerosos pecadores públicos europeos, a los que se ganaba con su exquisita cortesía. Se atribuyen también otros milagros. En 1545, el santo escribió desde Cochín al rey de Portugal, en la que le daba cuenta del estado de la misión. En ella habla del peligro en que estaban los neófitos de volver al paganismo, escandalizados y desalentados por las injusticias y las vejaciones que les imponen los propios oficiales de vuestra majestad. Cuando nuestro Señor llame a vuestra majestad a juicio, oirá tal vez vuestra majestad las palabras airadas del Señor. ¿Por qué no castigaste a aquellos de tus súbditos sobre los que tenías autoridad y que me hicieron la guerra en la India? El santo habla muy elogiosamente del vicario general de las Indias, don Miguel Vaz, y ruega al rey que le envíe nuevamente con plenos poderes, una vez que éste haya rendido su informe en Lisboa. ¿Cómo espero morir en estas partes de la tierra y no volver a ver a vuestra majestad en este mundo? Ruégole que me ayude con sus oraciones para que nos encontremos en el otro. Ciertamente estaremos más descansados que en este. San Francisco Javier repite sus alabanzas sobre el vicario general en una carta al padre Simón Rodríguez, en donde habla todavía con mayor franqueza acerca de los europeos. No titubeen en hacer el mal, porque piensan que no pueden ser malo lo que se hace sin dificultad y para su beneficio. Estoy aterrado ante el número de las inflexiones nuevas que se dan aquí a la conjugación del verbo robar. En la primavera de 1545, San Francisco Javier partió para Malaca, donde pasó 4 meses. Malaca era entonces una ciudad grande y próspera. Alburquerque la había conquistado para la corona portuguesa en 1511 y desde entonces se había convertido en un centro de costumbres licenciosas, anticipándose a la moda que se introducirían varios siglos más tarde. Las jóvenes se paseaban en pantalones sin tener siquiera la excusa de que trabajaban como los hombres. El santo fue acogido en la ciudad con gran reverencia y cordialidad y tuvo cierto éxito en sus esfuerzos de reforma. En los 18 meses siguientes es difícil seguirle los pasos. Fue una época muy activa y particularmente interesante, pues la pasó en un mundo en gran parte desconocido, visitando ciertas islas a las que él da el nombre genérico de Molucas y que es difícil identificar con exactitud. Sabemos que predicó y ejerció el ministerio sacerdotal en Amboina, Ternate, Gilolo y otros sitios, en algunos de los cuales había colonia de mercaderes portugueses. Aunque sufrió mucho en aquella misión, escribió a San Ignacio: los peligros a los que me encuentro expuesto y los trabajos que emprendo por Dios son primavera de gozo espiritual. Estas islas son el sitio del mundo en que el hombre puede más fácilmente perder la vista de tanto llorar, pero se trata de lágrimas de alegría. No recuerdo haber gustado jamás tantas delicias interiores, y los consuelos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de los obstáculos que me oponen los enemigos declarados y los amigos aparentes. De vuelta a Malaca, el santo pasó ahí otros 4 meses predicando. Antes de volver a la India, oyó hablar del Japón a unos mercaderes portugueses
y conoció personalmente a un fugitivo del Japón llamado Anjiro. Javier desembarcó nuevamente en la India en enero de 1548. Pasó los siguientes 15 meses viajando sin descanso entre Goa, Ceilán y Cabo de Comorín para consolidar su obra, sobre todo el Colegio Internacional de San Pablo en Goa, y preparar su partida al misterioso Japón, en el que hasta entonces no había penetrado ningún europeo. Escribió la última carta al rey Juan III a propósito de un obispo armenio y de un fraile franciscano. En ella decía: la experiencia me ha enseñado que vuestra majestad tiene poder para arrebatar a las Indias sus riquezas y disfrutar de ellas, pero no tiene para disfrutar la fe cristiana. En abril de 1549 partió de la India acompañado por otro sacerdote de la Compañía de Jesús y un hermano coadjutor, por Anjiro, que había tomado el nombre de Pablo, y por otros 2 japoneses que se habían convertido al cristianismo. El día de la fiesta de la Asunción desembarcaron en Kagoshima, Japón. En Kagoshima, los habitantes lo dejaron en paz. San Francisco Javier se dedicó a aprender el japonés, lo cual no era nada fácil para él. Sin embargo, logró traducir al japonés una exposición muy sencilla de la doctrina cristiana que repetía a cuantos se mostraban dispuestos a escucharle. Al cabo de un año de trabajo, había logrado unas 100 conversiones. Ello provocó las sospechas de las autoridades, las cuales le prohibieron que siguiese predicando. Entonces el santo decidió trasladarse a otro sitio con sus compañeros, dejando a Pablo al cuidado de los neófitos. Antes de partir a Kagoshima, fue a visitar la fortaleza de Itzkuch. Ahí convirtió a la esposa del jefe de la fortaleza, al criado de ésta, a algunas personas más y dejó la nueva cristiandad al cargo del criado. 10 años más tarde, Luis de Almeida, médico y hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, encontró en pleno fervor a esa cristiandad aislada. San Francisco Javier se trasladó a Hirado, al norte de Nagasaki. El gobernador de la ciudad acogió bien a los misioneros, de suerte que en esas cuantas semanas pudieron hacer más de lo que había hecho en Kagoshima en un año. El santo dejó esa cristiandad a cargo del padre de Torres y partió con el hermano Fernández y un japonés a Yamaguchi, en Honshu. Ahí predicó en las calles y delante del gobernador, pero no tuvo ningún éxito y las gentes de la región se burlaron de él. Javier quería ir a Miyako, Kioto, que era entonces la principal ciudad del Japón. Después de trabajar un mes en Yamaguchi, donde apenas cosechó algo más que afrentas, prosiguió el viaje con sus 2 compañeros. Como el mes de diciembre estaba ya muy avanzado, los aguaceros, la nieve y los abruptos caminos hicieron el viaje muy penoso. En febrero llegaron los misioneros a Miyako. Ahí se enteró el santo de que para tener una entrevista con el Mikado necesitaba pagar una suma mucho mayor que la que poseía. Por otra parte, como una guerra civil hacía estragos en la ciudad, San Francisco Javier comprendió que, por el momento, no podía hacer ningún bien ahí, por lo cual volvió a Yamaguchi 15 días después. Viendo que la pobreza de su persona se convertía en un obstáculo para llegar al gobernador, se vistió con gran pompa y fue al gobernador escoltado por sus compañeros, con toda la regalía de su título de embajador del Portugal. Le entregó las cartas que le habían dado para el caso las autoridades de la India y le regaló una caja de música, un reloj y unos anteojos, entre otras cosas.
El gobernador quedó encantado con esos regalos, dio al santo permiso de predicar y le cedió un antiguo templo budista para que se alojase mientras estuviese ahí. Habiendo obtenido así la protección oficial, San Francisco Javier predicó con gran éxito y bautizó a muchas personas. Habiéndose enterado de que un navío portugués había atrancado en Funai Oita de Kyushu, el santo partió para allá y resolvió partir en ese barco a visitar sus comunidades cristianas en la India antes de hacer el deseado viaje en China. Los cristianos del Japón, que eran ya unos 2000, quedaron al cuidado del padre Cosme de Torres y del hermano Fernández. A pesar de las dificultades que sufrió, San Francisco Javier opinaba que no hay entre los infieles ningún pueblo más bien dotado que los japoneses. La cristiandad había prosperado en la India durante la ausencia de Javier, pero también se habían multiplicado las dificultades y los abusos, tanto entre los misioneros como entre las autoridades portuguesas, y todo ello necesitaba urgentemente la atención del santo. Francisco Javier emprendió la tarea con tanta caridad como firmeza. 4 meses después, el 25 de abril de 1552, se embarcó nuevamente, llevando por compañeros a un sacerdote y un estudiante jesuita, un criado indio y un joven chino que hubiese sido su intérprete si no hubiese olvidado su lengua natal. En Malaca, el santo fue recibido por Diego Pereira, a quien el virrey de la India había nombrado embajador ante la corte de China. San Francisco tuvo que hablar en Malaca sobre la dicha embajada con don Álvaro de Ataide, hijo de Vasco de Gama, que era el jefe de la marina de la región. Como Álvaro de Ataide era enemigo personal de Diego Pereira, se negó a dejar partir Pereira a Francisco Javier, tanto en calidad de embajador como de comerciante. Ataide no se dejó convencer por los argumentos de Francisco Javier, ni siquiera cuando éste le mostró el breve de Paulo III, por el que había sido nombrado nuncio apostólico. Por el hecho de oponer obstáculos a un nuncio pontificio, Ataide incurría en la excomunión. Finalmente Ataide permitió que Francisco Javier partiese a la China. El santo envió al Japón al sacerdote jesuita y solo conservó a su lado al joven chino, que se llamaba Antonio. Con su ayuda esperaba poder introducirse furtivamente en China, que hasta entonces había sido inaccesible a los extranjeros. A finales de agosto de 1552, la expedición llegó a la isla desierta de Sancián, que dista unos 20 kilómetros de la costa y está situada a 100 kilómetros del sur de Hong Kong. Por medio de una de las naves, Francisco Javier escribió desde ahí varias cartas. Una de ellas iba dirigida a Pereira, a quien el santo decía: si hay alguien que merezca que Dios le premie en esta empresa, soy vos, y a vos se deberá su éxito. Enseguida describía las medidas que había tomado. Con mucha dificultad y pagando generosamente, había conseguido que un mercader chino se comprometiese a desembarcar de noche en Cantón, no sin exigirle que jurase que no revelaría su nombre a nadie. En tanto que llegaba la ocasión de realizar el proyecto, Javier cayó enfermo. Como solo quedaba uno de los navios portugueses, el santo se encontró en la miseria. En su última carta escribió: hace mucho tiempo que no tenía tan pocas ganas de vivir como ahora. El mercader chino no volvió a presentarse. El 21 de noviembre, el santo se vio atacado por una fiebre y se refugió en el navío, pero el movimiento del mar le hizo daño, de suerte que al día siguiente pidió que le transportasen de nuevo a la tierra. En el navío
predominaban los hombres de don Álvaro de Ataide, los cuales, temiendo ofender a éste, dejaron a Javier en la playa, expuesto al terrible viento del norte. Un compasivo comerciante portugués le condujo a su cabaña tan maltrecha que el viento se colaba por las rejillas. Ahí estuvo Francisco Javier, consumido por la fiebre. Sus amigos le hicieron algunas sangrías sin éxito alguno. Entre los espasmos del delirio, el santo oraba constantemente. Poco a poco se fue debilitando. El sábado 3 de diciembre, según escribió Antonio, viendo que estaba moribundo, le puse en la mano un cirio encendido. Poco después, entregó su alma a su Creador y su Señor con gran gozo y con gran paz. Y reposó pronunciando el nombre de Jesús. San Francisco Javier tenía entonces 46 años y había pasado 11 en el Oriente. Fue sepultado el domingo por la tarde. Al entierro asistieron Antonio, un portugués y 2 esclavos. Uno de los tripulantes del navío habían aconsejado que se llenase de barro el féretro para poder trasladar más tarde los restos. 10 semanas después se procedió a abrir la tumba. Al quitar el barro del rostro, los presentes descubrieron que se conservaba perfectamente fresco y que no había perdido el color. También el resto del cuerpo estaba incorrupto y solo olía a barro. El cuerpo fue trasladado a Malaca, donde todos salieron a recibirlo con gran gozo, excepto don Álvaro de Ataide. Al fin del año, fue trasladado a Goa, donde los médicos comprobaron que se hallaba incorrupto. Allí reposa todavía en la iglesia del Buen Jesús. Francisco Javier fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que Ignacio de Loyola, Teresita de Ávila, Felipe Neri e Isidro Labrador.